Listo, hermano Mario. No sé si apagué las luces, pero... Gracias, buenas noches, gracias por la invitación, hermano Manuel, y gracias a los hermanos que se reúnen pues para escuchar la lección. Hoy continuamos con Lucas capítulo 10. Voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Sí se ve la presentación allí, hermano? ¿No? No, hermano. Esto qué fue lo que compartí. Vamos a ver. ¿Ahora? Muy Sí, bien. adelante, hermano. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar con esta porción de Lucas. Recordemos que Cristo había mandado 70 discípulos a visitar, a evangelizar, a llevar la palabra a ciertas ciudades que él tenía planificado ir posteriormente. Él le dio instrucciones a estos 70 discípulos y ellos fueron y cumplieron la misión pues, que se les había dado. Resulta que cuando ellos terminaron su misión, que regresaron a donde el Señor Jesucristo, entonces ellos vienen dándole como un informe a Cristo de lo que habían hecho y de lo que se había logrado, ¿no? Y lo que notamos es que ellos estaban muy contentos, alegres, regocijados, y posteriormente el Señor también se regocija, pues, porque lo que podemos notar es que ellos tuvieron éxito en el el trabajo que estaban haciendo. Pues entonces vamos a estudiar esta porción. Esta es la primera parte. Eh, lo titulé, ya, creo que ok, El gozo de Jesús y sus discípulos, Lucas 17, Lucas 10 del 17 al 24, la primera parte. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esto y vamos a aprovechar esta porción de la palabra. Entonces, lo que notamos es que Cristo se goza con sus discípulos, pues eh, vemos que Cristo vino a dar a conocer al Padre. Cristo vino a que conocieran al Padre por medio de él, y vemos en Cristo alguien que también se goza, que se alegra, que disfruta de la compañía de sus discípulos. A veces fue duro con los fariseos, con los que se le oponían, pero con sus discípulos, aunque en algunos momentos les pudo haber hablado con cierta dureza, lo que vemos es que Cristo amaba a sus discípulos, y eso lo que nos enseña es que Dios nos ama a nosotros. ¿Ok? Dios había seleccionado, Cristo había seleccionado 12 apóstoles, y además seleccionó 70 discípulos para este trabajo de llevar la palabra del Señor. Entonces, Lucas 10:1 nos dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Delante de él significa que ellos iban con una misión. Ellos, en lo que dije en unos estudios anteriores, era como el lobby, pues. Cuando el lobby es cuando alguien hace un trabajo inicial de presentar o de contactar a personas para cuando llegue el personaje o la persona importante que se espera que los visite, pues. En Lucas 10 del 8 al 9 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ellos tenían que sanar enfermos, pero el propósito era hablarles de Cristo. El reino de los cielos se había acercado en la persona de Cristo, y ellos tenían que enfocarse, creer y recibir al Señor, pues. Entonces, las instrucciones que se le dio a ellos fueron las mismas que se le dieron a los apóstoles. En Lucas 9:2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Ok? En Lucas 9:6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, estos 70 tenían una misión, pues. Es como Cristo tenía una misión, como los profetas tenían una misión, como los reyes tenían diferentes misiones, por no decir una sola.
pero estos 70 tenían la misión. Y esta misión, pues ellos podían regresar exitosos o podían regresar con fracasos. Eh, Podían aceptarlo muchas personas o también lo podían rechazar todos. Entonces, recordemos que Cristo vino a dar a conocer a Dios, a su Padre. Y además de darlo a conocer, pues, revelar, pues, las verdades, las cosas que Dios quería que se le enseñara al pueblo de Israel, porque Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. A ellos se les manifestó primeramente. Entonces, Él tenía que preparar a sus discípulos, a los 12 apóstoles, y para que ellos fuesen sus testigos, para que ellos esparcieran la doctrina, la enseñanza, los planes, los propósitos, la voluntad de Dios a toda, en principio, a la humanidad que existía en aquel entonces en el Imperio Romano, pero que sabemos que posteriormente eso se iba a ir extendiendo porque tenía que llegar a todas las personas a través de todos los tiempos. Estos 70 tenían una misión, la cual podía estar llena de éxito, como dije, o fracaso, de aceptación de las personas o de su rechazo. El ministerio de Jesús se fundamenta en la misión que se le había encomendado, anunciar el evangelio del reino, dar a conocer a Dios y enseñar lo que Dios le había dado para revelar, pues. ¿Ok? Cristo tenía que anunciar el evangelio del reino, Cristo tenía que dar a conocer a Dios y Cristo tenía que enseñar lo que Dios le había dado para que revelara. Entonces, él preparó, como hemos dicho, 12 apóstoles. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, Cristo cumplidamente ejecutó y tuvo éxito en su misión, porque él realmente le dio a conocer al Padre a sus discípulos. Entonces, después de esta misión, que Cristo, donde los eligió, los preparó y les dio facultad para predicar el Evangelio y les dio también facultad para sanar enfermos, pues como dije en los estudios anteriores, Cristo dejó un modelo de organización para llevar la obra de la evangelización. No es algo, no es un punto aislado, hermanos. Que eso es lamentablemente lo que puede parecer hoy en la iglesia del Señor. Pero Cristo organizó a sus discípulos y nos está dando un buen ejemplo para que nosotros entendamos cómo deberíamos organizar nosotros el trabajo de evangelizar, no solamente hacia la parte interna de la iglesia, que es donde más nos enfocamos, visitar iglesias, enseñarle a los hermanos, entonces andamos de iglesia en iglesia, pero también tenemos que hacer la obra de llevar y organizarnos para evangelizar a las personas que están fuera del reino. Y eso es una de las cosas en las cuales más adolece la iglesia del Señor. ¿Ok? Porque se ha creído que el evangelio es solamente algo que la evangelización es algo personal. Pero Cristo vemos que él no lo dejó, él no le dijo a su discípulo, mira, cada uno predique como pueda, vaya y hagan lo que quieran, ¿no? Él dice, yo quiero que ustedes se acerquen a tales ciudades y van de dos en dos y van a hacer esto. Entonces, los discípulos regresaron gozosos, dichosos por el éxito de su misión. Y también Jesús se regocijó por la buena noticia, pues. ¿Ok? Y esto nos demuestra el gozo que experimenta Dios, hermano, que experimenta Cristo cuando sus discípulos anuncian el Evangelio. Y más gozo hay cuando traen y se rescatan almas para el Señor. Y ese gozo también deberíamos sentirlo nosotros cuando anunciamos a Cristo, cuando le hacemos conocer a las personas de Dios, cuando hacemos esa labor de ir a predicar, a buscar al perdido, que vemos que Cristo los mandó. No fue que Cristo le dice, mira, mientras ustedes estén comprando pan o vayan a comprar agua o vayan al supermercado o si van a alguna reunión, entonces hablen a la gente. No, vayan a tal sitio y prediquen a las personas. Entonces, Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ok? Aunque le rechazaron muchas personas
por las palabras que Cristo había dicho anteriormente, como rechazaron también a Cristo, su misión fue exitosa por las palabras que ellos están diciendo, como también fue la misión de Cristo a pesar de que lo rechazaron. Cristo logró cumplir su cometido, su misión, pues. Entonces, es natural sentir gozo cuando tenemos éxito en lo que hemos emprendido, hermano. Eso es natural. Y ellos regresaron gozosos, pero también contagiaron y alegraron al Señor con esas noticias que Él estaba dando. Ahora, no es que el Señor no sabía, porque Cristo es omnisciente, y por lo que Él dice, pues, estaba al tanto de lo que ellos estaban haciendo, pues, y cómo el diablo estaba cayendo delante de sus propios discípulos. Juan 17, del 3 al 6 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, Cristo cumplió su propósito. Y además de haber anunciado a Dios, de haber anunciado el reino del Señor, de haber enseñado lo que Dios le había dado para enseñar, además murió de una manera en la cruz del Calvario con una vida ejemplar, una vida sin pecado, una vida sin mancha, de tal manera que cuando muere en la cruz del Calvario, su sacrificio es aceptado por Dios y suficiente para darle perdón de pecados a toda la humanidad, a todo hombre y mujer que quiera aceptar y venir a Cristo. Entonces, los discípulos es interesante porque ellos vienen diciendo, bueno, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero hacía poco, en el capítulo 9 de Lucas y también en Mateo, hace referencia de que ellos no habían podido echar a un demonio de un joven. Pues. Ese pasaje está en Mateo 17, del 14 al 20. Cuando llegaron al el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tu discípulo, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces vemos cómo no pudieron echar un demonio, pero cuando ellos regresan, vienen gozosos de que los demonios se les sujetaban, o sea, que no tuvieron ese inconveniente. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que Jesús les había mandado a sanar a los enfermos. Eso fue la facultad, la potestad que le dio. Pues. Vayan y sanen enfermos. Pero la fe de ellos en el poder de Dios los llevó a que también pudieran echar y expulsar demonios, tal que no solo sanaron enfermos, sino que golpearon duramente a los aliados de Satanás, porque los demonios eran emisarios de Satanás. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que ellos estaban echando fuera demonios, cuando notamos lo que ellos estaban de gozoso, lo que lograron hacer, entonces debemos unir este contexto a lo que Cristo le dice a continuación a sus discípulos en Lucas 10:18 y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ok? ¿En qué contexto debemos nosotros entender esto? Porque a veces se le quiere dar una interpretación muy lejana y a veces se piensa que el éxito de Cristo fue solamente en la cruz, que Satanás cayó en la cruz, pero Satanás todavía anda suelto haciendo maldad, pues, porque nos advierte que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo que el malandro que me robó, la ley lo logró controlar, pero yo lo veo que sigue robando y haciendo lo malo? Porque debemos comprender de qué manera es que Cristo
venció a Satanás y cómo lo está venciendo aún. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, pues tenemos que estudiarlo y analizarlo dentro del contexto que viene hablando. Entonces, Jesús en su omnisciencia vio la caída de Satanás. Algunos comentaristas lo aplican a que Jesús estaba viendo el futuro, la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. ¿Ok? Sin embargo, por el contexto debemos decir que la caída de Satanás no sucedió en un solo evento. Jesús lo estaba relacionando con el éxito de sus discípulos. La derrota de Satanás es paulatina, hermanos. Va sucediendo en una serie de batallas, de luchas que el Satanás va perdiendo contra Cristo. Comienza con el trabajo del Señor de deshacer las obras del diablo, porque para eso vino él a la tierra. Inicia con su ministerio sobre la tierra, su obra de sacar a los que creían en él de la potestad de Satanás, del dominio del diablo, como por ejemplo sus discípulos. Sus discípulos, los 12 apóstoles iniciales, fueron una derrota para Satanás. Cuando Satanás trató de tentar al Señor para que cayera y no pudo, fue una derrota para Satanás. Cada vez que se echaba fuera un demonio, era una derrota para Satanás. Cada vez que se le abre los ojos del entendimiento a las personas es una derrota para Satanás. Y finalmente, o finalmente no, en su ministerio en la tierra, su exitosa muerte en la cruz, que selló la derrota de Satanás. ¿Ok? Entonces, en Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, debemos entender que Cristo tuvo primero un ministerio que fue que Él vino a la tierra, ¿verdad? Para hacer todo lo que hizo, todo lo que hemos hablado y morir en la cruz del Calvario. Pero una vez que es exaltado a la diestra del Señor, Él tiene otro trabajo que seguir haciendo, porque ya desde el punto de vista, Él derrotó la muerte, llegó a la cruz sin pecado, pero ahora Él tiene un pueblo que tiene que llevarlo a la victoria. Entonces, Cristo no está cruzado de brazos como muchos piensan. ¿Ok? Cristo tiene que seguir venciendo a Satanás en todos los frentes en que se meta con él, pues. Cuando en el primer siglo perseguían a los cristianos, primero los judíos, después los persiguió Domiciano, ¿qué hizo Dios? Pues Apocalipsis nos enseña que Dios fue derrotando, desbaratando los planes del diablo, el poder del diablo, fue desbaratando el imperio romano, fue desbaratando a la gran ramera, fue quitándole poder a la religión de Estado hasta que ya no pudieron seguir persiguiendo a los cristianos como lo persiguieron en el primer siglo. La Biblia de las Américas dice destruir las obras del diablo en vez de deshacer las obras del diablo. Entonces, la derrota de Satanás no es un evento solamente que pasó en la cruz del Calvario. ¿Ok? Estos días, pues en un estudio, alguien me habló, pues que Cristo ya había vencido, pero ese fue su primera etapa de vencer a Satanás. Pero Satanás todavía anda suelto. Él tiene que terminar de derrotarlo, pues. ¿Y cómo lo va a derrotar? Pues sacando a muchas personas que están bajo su potestad, saqueando su reino y finalmente lo va a enviar al lago de fuego y azufre. Entonces, por eso quiero extenderme un poquito en este versículo para que entendamos un poco eso. Entonces, Cristo le venció cuando quiso tentarlo y hacerle fallar en su misión, ya se los comenté. Cuando le acusaron de echar demonios por el poder de Belcebú, esto del mismo diablo al final, Jesús les da una pequeña parábola donde les muestra que él estaba atando al hombre fuerte y estaba saqueando sus bienes o deshaciendo sus obras, pues. ¿Ok? Eso lo vemos en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Ya Cristo estaba saqueando la casa de Satanás. Cristo ha estado desbaratando los planes de Satanás. Cristo ha logrado frenar muchas de las cosas que Satanás quería hacer, pues, como lo muestra Apocalipsis 20. Pues.
que fue atado por un periodo de tiempo largo, pues simbólico, pero fue encadenado, pues, para que no engañase a las naciones. Y dice, y después por un poco de tiempo saldrá a engañar las naciones. Entonces, la caída de Satanás, hermanos, no fue un solo evento. Es una serie de eventos que han ocurrido y que Cristo ha ido derrotando a Satanás, y sus discípulos también están derrotando a Satanás. Los discípulos fieles. ¿Ok? Entonces, hoy Cristo no está en la tierra, pero ¿cómo Cristo vence? Bueno, vence a través de sus soldados, a través de los soldados fieles que van y le hablan a las personas, las rescatan de la potestad de las tinieblas, les ayudan a comprender la palabra y van ayudando a que Cristo siga sacando almas de este perverso reino. En Lucas 11, del 21 al 22, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, esa idea de que solamente Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, sí, ahí fue donde, como quien dice, le dio el golpe en la cabeza, pero todavía está vivo. Ya el golpe definitivo que lo deje ya sin poder hacer más nada, lo dará cuando él regrese. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo, hermanos. Entonces, es claro que el éxito de Jesús en llevar una vida sin pecado, santa y pura, de haber hecho la voluntad de Dios, culmina en su primera etapa con su muerte en la cruz, donde derrotó a Satanás definitivamente y selló su sentencia. Cristo dijo en su tiempo, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque a Satanás le ocurrieron una serie de cosas a medida que Cristo empezó su ministerio. Y aunque Dios le dio cierta libertad en el primer siglo para perseguir a la iglesia, sin embargo, cuando digo libertad es que Dios lo permitió, pero sin embargo vemos que Dios desbarató a los aliados de Satanás. ¿Cuáles eran los aliados de Satanás, hermanos? Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, pues vemos que Cristo se le apareció a Saulo, pues, y lo pasó de esas tinieblas a ser parte de las fuerzas de él. Pues. Vemos en el primer siglo, al final del primer siglo, cómo en el transcurso de los próximos siglos, Dios fue desbaratando el poder del Imperio Romano, fue desmantelando ese poder, la religión romana, porque en el siglo IV resulta que entonces el emperador se convirtió en cristiano y la religión de Estado vino a ser entonces la fe cristiana. Pues. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, al diablo. ¿Cómo lo destruyó? Pues para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea, ya el diablo, hermanos, lo que está esperando es la sentencia, pues, que se ejecute ya, no la sentencia, que se ejecute ya el castigo. Pues. Ya él sabe que tiene poco tiempo, como nos dice el libro de Apocalipsis, porque Cristo lo está derrotando, lo derrotó en la cruz del Calvario y lo va a seguir derrotando día tras día. El diablo sabe que ya no tiene ninguna oportunidad. ¿Qué está haciendo el diablo ahorita? Tratar de arrastrar a la mayor cantidad de gente para que mueran, sufran el tormento eterno junto con él, pues, porque no puede hacer ya más nada. Y bueno, nosotros los cristianos estamos dentro de la atención y el radar de Satanás, pues, porque él quiere que nosotros volvamos a su dominio. La segunda etapa de la misión de Jesús es salvar a la humanidad por medio de la predicación del Evangelio, la cual lleva adelante sus discípulos. Primero fueron los apóstoles y ahora todos los cristianos en todas partes. Entonces, ayudándoles a que ellos mismos puedan alcanzar salvación de sus almas, porque esa es otra cosa. Si Cristo nos dejara solo a la merced de Satanás, Satanás haría un desastre con nosotros, porque nosotros no tenemos ningún tipo de poder. Nosotros no podemos defendernos directamente del diablo, pero quien nos defiende es Cristo. Pues. Cristo nos protege, Cristo nos ayuda, Cristo quiere que nosotros nos salvemos, como dice Primera de Pedro capítulo 1, pues que Dios pone
un cerco de protección, pues, que sois guardados por el poder de Dios por medio de la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Dios está luchando, Cristo está luchando para que nosotros nos salvemos. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros los cristianos. Entonces, la segunda etapa es eso, ayudándole a que ellos mismos puedan alcanzar la salvación de sus almas, protegerlos de las acechanzas de Satanás y regresar en el día final para salvar a los que les esperan, como dice Hebreos 9:28, que Cristo va a venir a salvar a los que le esperan. Entonces, Jesús como Rey y Señor está llevando una gran batalla contra las fuerzas de Satanás, pero también sus discípulos están sumergidos en esa batalla. Usted, hermano, usted, hermana, están en medio de la batalla. Nosotros no tenemos cómo enfrentar a Satanás sino con la palabra, por medio de nuestra constancia, por medio de nuestra fe, por medio de nuestra santidad, por medio de nuestra obediencia a Dios. Pero el que se encarga, el que tiene la fuerza, el poder para controlar a Satanás y dominarlo, es el mismo Cristo. Entonces Jesús como Rey y Señor está llevando una gran batalla contra la fuerza de Satanás, pero también sus discípulos están sumergidos en esa batalla. Apocalipsis nos da una breve visión de esta batalla donde el diablo es derrotado. Hermanos, cuando ustedes lean Apocalipsis, lo que van a ver es que el diablo parece tener mucha fuerza a través del Imperio Romano. El Imperio Romano parece poderoso, pero Dios les va revelando a su pueblo que esa persecución no va a durar mucho tiempo y que va mostrándole en esa visión que Satanás finalmente pierde la batalla delante de Cristo. Apocalipsis 6:1-2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira, y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién estaba montado sobre este caballo blanco? Algunos difieren y no creen que sea Jesucristo, pero evidentemente quien salió venciendo y para vencer es el Señor Jesucristo. A él se le dio todo poder, como dice Daniel capítulo 7, pues, que ahí revela, profetiza cómo Cristo se acercó al anciano de días y le fue dado dominio, poder. ¿Ok? Eso sucedió cuando él ascendió al cielo. Se sentó a la diestra del Señor y ahí está esperando hasta que todos sus enemigos, porque todavía tiene enemigos, sean puestos por estrados de sus pies. ¿Ok? Apocalipsis 19:11-16 dice lo siguiente, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Ya nosotros sabemos quién es esta persona, pues. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, Cristo tiene un enorme ejército de ángeles y también de siervos fieles. ¿Ok? El 15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Esa espada aguda sabemos que es un simbolismo para hablar de la palabra. Cómo Cristo está venciendo a Satanás por medio de la palabra, por medio del evangelio, por medio de la predicación del evangelio. Y dice, y él regirá con vara de hierro. Regir es como pastorear, ¿ok? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Satanás, hermanos, tiene ya los días contados, pero Cristo tiene que seguir asestándole golpe tras golpe, saqueando sus bienes, sacando las almas que están bajo su dominio, bajo su poder. Y eso es lo que está haciendo Cristo ahora, hermanos. Él lo derrotó en la cruz del Calvario porque el diablo no lo logró sacar de su santidad. Y encima, pues quedó ya establecido que Satanás es un homicida y que ya quedó descubierto ante los hombres, porque esa es otra cosa que hace el Evangelio. El Evangelio descubre a Satanás delante de los hombres. Cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto no se hablaba mucho de Satanás, pero cuando vemos el Nuevo Pacto, eso es advertencia por todos lados. Eso es como cuando hay alguien, un delincuente que estafa a las personas y empiezan a poner sus fotos por todas las paredes
y dicen, cuídense de este estafador. Este hombre es un estafador. Entonces ya la gente ve la foto, cuando ven al hombre, no se dejan engañar. Eso es lo que ha hecho el Evangelio por nosotros. Apocalipsis 20, Dios dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí es ya la derrota total, definitiva de Satanás, hermano. Esto nos demuestra que la derrota de Satanás, ya que él no podrá seguir engañando a nadie, que él no podrá seguir haciendo maldad, que él no podrá seguir lastimando, va a ocurrir cuando Cristo regrese, ¿ok? Donde va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Mientras tanto, él sigue andando como león rugiente. Él le lanza dardos a los cristianos para hacerlos caer. Él tiene artimañas, es un estratega, pues. Entonces Cristo lo está derrotando, como vemos que le dio esas instrucciones a Pablo en perdón, ya lo vamos a leer. Entonces, ok, vamos a leer esto. Entonces la caída de Satanás no ocurre de una sola vez, sino ni en un solo evento. Es una serie de derrotas que Jesús y sus discípulos le han infringido. El diablo comenzó a caer cuando Jesús comenzó a predicar en su ministerio. En este caso, a los discípulos, al mencionar que los demonios se les sujetaban, Jesús lo relacionó con la caída de Satanás. Esto implica que los discípulos estaban ayudando en el ministerio de Jesús de derrotar a Satanás, de atar al hombre fuerte, echando a sus aliados los demonios de las personas que poseían. Pero la derrota de Satanás no tiene que ver solo con echar fuera demonios, sino también con sacar a las personas de su dominio, como las instrucciones que le dio Jesucristo a Pablo, Hechos 20:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Y qué están haciendo los discípulos hoy en día? Están hablándole a las personas para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dejen de andar en tinieblas, en ignorancia, abran sus ojos, los ojos de entendimiento, y salgan de la autoridad o del dominio de Satanás en el cual están atados. Segunda de Timoteo 2:25-28, Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad suya. Entonces, las personas están cautivas a voluntad de Satanás. ¿Y qué está haciendo Cristo, hermano? ¿Qué está haciendo el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Pues estamos ayudando a que las personas se escapen del lazo del diablo. Por eso es tan importante la evangelización. Por eso es tan importante que los cristianos no nos callemos. Porque nosotros estamos como soldados de Cristo, como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Nosotros estamos sumergidos en esta batalla espiritual, como nos dice Efesios en el capítulo 6. Entonces, Apocalipsis 12 del 7 al 12, pues nos muestra también la derrota de Satanás en algún momento, pues. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, fueron echados del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hasta eso perdió Satanás, hermano. Satanás acostumbraba a acusar de sus faltas, de sus pecados, a los siervos del Señor delante de Dios. Ya eso no lo puede hacer más, porque el Cristo es que es el quien nos defiende. Ya Satanás no tiene la potestad de acusarnos. Es una derrota para él, hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, el Satanás ya sabe que su tiempo está por terminar. Eso es como el delincuente que ya sabe que lo están buscando y en cualquier momento lo van a atrapar o lo van a matar. Satanás sabe que cuando aparezca Cristo en las nubes, se acabó su tiempo. ¿Ok? Él es el primero que va a ser echado en el lago de fuego y azufre. Entonces, a pesar de que la caída de Satanás ha sido paulatina, ha sufrido derrota tras derrota. Cada derrota cae como un rayo. O sea, cuando los discípulos echaban fuera demonios, Cristo veía como que si él cayera en un rayo, como un rayo, pues. Eso era una caída vertiginosa, pues, como en el caso de la misión de los 70. Pues. El versículo 19, Lucas 10:19, dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, encima le da más autoridad sobre las fuerzas de Satanás. ¿Ok? Y esto lo que muestra es ese poder que tiene Jesucristo sobre Satanás, que lo limitas. Por eso vemos en Apocalipsis 20, en el simbolismo de ahí de ese capítulo, como un solo ángel baja con una cadena y él mismo ata a Satanás y lo encierra en el abismo. Entonces, aun cuando su misión fue exitosa, la de Cristo, la de los discípulos, perdón, y su fe había crecido, Jesús le dio más autoridad y potestad. Primero, sobre todo animal o sobre todo veneno, pues hollar serpientes y escorpiones. Estas cosas no le podrían hacer daño. Esto tiene más una aplicación literal en el caso de los apóstoles. No tiene nada que ver con nosotros porque ya estas cosas ya no podemos nosotros hacerlas. Pero y eso pues se ve en Marcos 16:18 cuando él dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y vemos el ejemplo de Pablo que precisamente no murió cuando lo mordió una serpiente. Hechos 28, del 3 al 6 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Estas cosas, esto de hollar serpientes y escorpiones, ya fue algo que pasó en el primer siglo, ¿ok? Y los apóstoles y los cristianos del primer siglo recibieron realmente dones milagrosos, ¿ok? Entonces, cuando dice la fuerza de Satanás, pues sobre los demonios en aquel entonces, sobre la mentira y el engaño de Satanás, sobre los ángeles caídos, sobre el poder de Satanás que no podía meterse con ellos. Y bueno, hoy vemos que Satanás no puede tampoco hacernos daño frontalmente, hermano, porque Dios no se lo permite, ¿ok? O sea, el diablo hoy en día no tiene ninguna capacidad de dañar espiritualmente a los discípulos de Jesús. Y tampoco puede ir lastimándonos libremente en lo físico, en lo material, porque si lo pudiera hacer todos estaríamos arruinados, enfermos y ya casi, bueno, partiendo de este mundo, pero no, tenemos una vida tranquila, muchos de nosotros. Algunos tienen dificultades, sí, pero vemos cómo el diablo no puede venir y matarnos o atacarnos directamente. Dios permite que seamos probados. Recordemos el ejemplo de Job. El diablo morodeaba alrededor de él, pero no pudo hacerle daño hasta que Dios se lo permitió. En otras, muchas veces nuestras propias desobediencias le dan lugar al diablo para que entre en nuestras vidas. Por eso la palabra dice que no le demos lugar al diablo, que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Y la mayoría de las cosas que nos suceden son nuestras propias decisiones, hermano. No responsabilicemos a Dios. O también la de otros que nos perjudican o nos benefician y eventos aislados que nos pueden dañar. Estamos en el mundo interactuando con otras personas que no tienen a Dios morando en su corazón.
fuerzas de la naturaleza que nos pueden perjudicar también, pues. ¿Ok? Y debemos entender que aún en las peores circunstancias, aún cuando estemos enfermos, cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, Satanás no podrá derrotarnos si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y no permitimos que nos separe del amor de Cristo. Ya nosotros conocemos Romanos 8, 38 a 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni Satanás, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en el 10:20 dice, les da un consejo, pues, una exhortación, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el cielo. Y es una buena exhortación para los 70, para nosotros también, porque no estaba mal que se alegraran por lo que estaban haciendo, pero podían vanagloriarse. Se recuerdan que después le pidieron que la madre de Juan y su hermano pidieron que lo pusiera uno a un lado del otro, pues en su reino. No estaba mal de haber ayudado a la gente del éxito de su misión, pero no debían perder la visión correcta, pues el propósito, la razón por la cual nosotros los cristianos debemos estar felices, no porque el diablo lo podemos, como piensan las religiones del mundo, que no, yo puedo patear al diablo, lo puedo golpear, lo puedo pisar, no, eso no lo podemos hacer nosotros. Al diablo es un ser superior en cuanto a poder y fuerza con respecto a nosotros que somos hombres. Y Dios espera que nosotros inclusive tengamos cuidado en la manera como tratamos al diablo. Pero ellos no debían quitar la mirada de lo que era lo principal, y era que sus nombres estaban escritos en los cielos. Malaquías 3 del 16 al 18 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Eso es lo que somos nosotros para ahorita, para Dios, hermano, un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, y en ese entonces, hermanos, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Por qué? Porque unos van a gozar, los benditos de mi Padre van a gozar del reino preparado para ellos, y los otros serán llevados a un tormento eterno, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Ok? Para concluir, el motivo de ellos, pues, de alegría, y sobre todo cuando una persona obedece la fe, sale de la potestad de las tinieblas y de Satanás. O sea, alegrarse de eso no está malo. Lo que hicieron los apóstoles no estaba malo, pero Cristo les hace una advertencia. ¿Ok? Pero nosotros debemos entender que es importante que tengamos la perspectiva correcta. El diablo ha sido el enemigo de la causa de Dios, de Jesús y de nosotros. Si Él es derrotado en nuestras vidas, saldremos victoriosos, ¿ok? Pero también Jesús saldrá victorioso. Jesús ya le venció y solo falta que sea echado al lago de fuego y azufre. Pero cada uno de los que estamos aún en el mundo también debemos vencerlo. La victoria, el éxito espiritual es motivo de alegría y gozo, hermano. Pero aún más que estemos inscritos en el libro de la vida y que Cristo nos haya sentado en los lugares celestiales. Muy bien, hermanos, este era el mensaje. Espero que les pueda servir, les pueda ayudar. Gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les bendiga, y gracias al hermano Manuel por la invitación.